Gloria a Dios, muy buenos días a todos. Quiero saludarles con la gracia y la paz de Jesucristo. ¿Cuántos amanecieron felices hoy con la vida que recibieron? Amén, ¿sí? Mirarle a esa linda persona que está a tu lado, detrás, adelante. Saludarle, decirle, hacerle un hola, un chavo a distancia. Decirle qué bueno que estás acá, que Dios te bendiga. Qué bueno ver la cara aquí de querido Wilson, María Angélica, bienvenidos. Ahí está mi tío Tobías, la joven también, todavía no conozco su nombre, de aquí a poco vamos a conocer. Bienvenidos. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso aquí? Creo que también la señora nos visita por la primera vez. ¿Qué tal si le damos un aplauso a estas preciosas personas? Sean muy bienvenidos, sean muy bienvenidos, muy bienvenidos. Nos complace la presencia de cada uno de ustedes, es un placer. Y no existe coincidencias en la vida, principalmente en las cosas de Dios. Dios promueve situaciones, ocasiones para que nosotros, aquí está la señora Zuni también, el joven, muy bienvenido, también inclúyanse dentro de ese aplauso. Dios promueve situaciones para que podamos acercarnos a Él. Y yo estoy seguro que hoy, esta mañana, es una mañana especial para vos, así que abrí tu corazón. Yo quiero compartir algo, quiero compartir una palabra, quiero predicar de una palabra, un asunto muy importante en la vida cristiana. Y yo quiero pedirte no solo que oigas con tus oídos, sino que abras tu corazón y oigas con tu corazón esta mañana el mensaje. Antes de compartir ese mensaje, yo quiero pasar un pequeño video. Ayer nosotros tuvimos nuestro culto de niños y vamos a tener el segundo sábado de cada mes. Vamos a tener un culto de niños en donde vamos a compartir literalmente 40 minutos, de 40 a 45 minutos, un tiempo especial para ellos. Ellos, los que tenemos hijos chicos, sabemos que ellos tienen mucha necesidad de congregarse. Entonces nosotros abrimos, respetando el tema de los protocolos, ese espacio para ellos. Y ayer tuvimos un tiempito con ellos, fue nuestro primer culto de niños del año. Y creo que tenemos allí, o está, ¿sí? ¿Podemos? Muy bien. Fue nuestro momento ayer. Bajamos unos gramitos, ¿sí? Vinimos a saltar, cantar aquí con las profes y bajamos unos gramitos. Tuvimos un tiempo muy especial. Si vos tenés un hijo pequeño, una hija pequeña, el segundo sábado de abril, ¿sí? Así como el segundo sábado de cada mes, de 3 a 4 de la tarde nosotros tendremos nuestro culto de niños. Así que aprovecha, tráele a tu hijo. Es muy importante. A veces nosotros los papás cuidamos mucho la vida profesional, la vida estudiantil, la vida emocional de nuestros hijos, ¿sí? Le decimos: estudia, que mi hijo, vos tenés que ser alguien en la vida, capacitate, prepárate. Ese mismo cuidado, o aún mayor, debemos tener por el área espiritual de nuestros hijos. El mismo cuidado. El área espiritual es mucho más importante que las áreas que yo mencioné, porque es esa área en donde él tiene un encuentro con Dios. Y es importante que vos papá, vos mamá, vos abuela, vos tío, que tenés a alguien a tu cargo, le des ese valor, ¿sí? Le des ese valor. Puedas traer a tus chicos. Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, ¿sí? Entonces no le impidan que vengan a Jesús, ¿sí? Hagan ese tiempito y preparen ese momento, ¿sí? Entonces tuvimos ese tiempo. Yo quiero hacer una oración contigo. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Yo voy a compartir contigo una palabra en esta mañana. Amado Padre, gracias por la vida de cada preciosa persona que está aquí en esta mañana.
Gracias porque este es el día que hiciste, es este el momento que preparaste. Y nosotros estamos aquí convocados por ti porque hay un mensaje para nuestro corazón, hay un mensaje para nosotros en esta mañana. Y queremos no solo abrir los oídos, queremos abrir el corazón, queremos pedir tu presencia, Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, alumbrando nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que en esta mañana será tratado. Señor, nos rendimos a ti. Señor, colocamos un corazón humilde a tu disposición para que tu palabra venga a nuestro encuentro con poder en esta mañana. Espíritu Santo, haz que cada oyente, cada persona que está aquí, que nos oye por las redes sociales, puedan recibir ese mensaje y entender ese mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarte a que me acompañes en un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 23 en adelante. Mateo capítulo 18, versículo 23, dice así la palabra de Dios a tu corazón en esta mañana. Jesús estaba enseñando a los discípulos, a las personas, y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante. Decid conmigo así: es semejante. Eso quiere decir, así funciona el reino de Dios, ¿okay? Jesús hablando, diciendo: el reino de Dios es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, o sea, tomándole, le ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viéndolo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, al rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Amados, hoy yo quiero hablar sobre la esencia del perdón. Ese es mi asunto hoy, y quiero pedirte que abras tu corazón a este asunto. La esencia del perdón. Jesús parte y dice: el reino de los cielos es semejante a, y cuenta la historia que acabé de leer. Jesús está diciendo: el reino de Dios tiene estos códigos, se maneja de esta manera. Y él cuenta esta historia, y el asunto que Jesús está ministrando, que está enseñando a las personas, es el perdón. Y el perdón es un asunto central en la vida del hombre. Es un asunto central en la Biblia, en la palabra de Dios. El perdón es necesario para cada uno de nosotros. Y el perdón tiene un efecto transformador en la vida de aquel que entiende. El perdón tiene un efecto poderoso en la vida de aquel que lo practica, que lo aplica. Por eso quiero hablar hoy sobre la esencia del perdón. Y para comprender mejor este mensaje, yo quiero dividir en dos puntos, en dos partes. Jesús cuenta toda una historia, y esa historia, esa parábola, se divide en dos partes. Yo quiero dividir en dos partes para que puedas entender mejor lo que es la esencia del perdón. Y el primer punto de mi mensaje es el que recibe perdón. Decí conmigo en voz alta, fuerte y con autoridad: el que recibe perdón. Muy bien.
Mirarle al que está a tu lado y decirle: tenés que recibir perdón. Decirle: tenés que recibir perdón. Ok, el que recibe perdón. Vamos a entender esta parábola. Jesús cuenta la historia de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Jesús cuenta la historia de este rey que tenía a sus siervos que le debían hacer cuentas. Eso significa que este rey en algún momento entregó bienes, valores y recursos en las manos de aquellos siervos. Por eso es que ellos tenían una cuenta con el rey. Este rey les había dado dádivas, dones, presentes, valores, recursos. Y llegado el momento, ese rey quiso hacer cuentas y quiso recibir lo que le correspondía. Comenzó a hacer cuentas. Al hacer cuentas, vemos que estos siervos tenían una deuda con su rey. Y le fue presentado uno, dice Jesús, que le debía 10,000 talentos. Decir conmigo así: 10,000 talentos. Ok, vamos a entender eso ahí. Le fue presentado un siervo con una deuda altísima, una deuda impagable. Ese siervo le debía 10,000 talentos. Talentos son plata, es dinero. Era la manera en que se negociaba y se comercializaba en tiempos de Jesús. Vamos a entender que a qué Jesús se refería cuando este siervo tenía una deuda con su rey, una deuda impagable. Un talento representa 21,600 gramos de plata. Traduciéndolo mejor, un talento significa 21,5 kilos de plata en la equivalencia del Nuevo Testamento. Y 1 kilogramo de plata hoy en nuestros días se negocia por $800 el kilo. Un talento. Este siervo debía 10,000 talentos. O sea, un talento que representa 21 kilos 600 gramos de plata. Un talento representa eso. Este siervo debía 10,000 talentos. Quiere decir que si un talento, que es 21,6 kilogramos de plata, se negocia a $800, un talento equivale a $17,280. La deuda de este joven era $178 millones. Si traducimos a dólares hoy esa deuda, ese siervo debía a su rey $178 millones. ¿Sí? Para los que anotan y son matemáticos, vuelvo a repetir: un talento es igual a 21,6 kilos de plata. El kilo de la plata se negocia hoy a $800, redondeando un poquito más, a $800 el kilo. Si un talento, es decir 21,6 kilogramos de plata, se negocia a $800, entonces un talento equivale a $17,280. Y si este joven debía 10,000 talentos, él debía $178 millones. Ok, era una deuda impagable para aquel siervo. Jesús menciona que aquel siervo no podía pagar esa deuda y fue y rogó a aquel rey: tenme paciencia y te lo pagaré. Y el rey vio que aquella deuda era impagable y dijo: manden a vender a sus hijos, a su esposa y él, para pagar la deuda. La deuda se volvió impagable para aquel siervo. Ya no podía pagar. Eran al día de hoy $178 millones. Y un siervo ganaba un talento, o sea, un denario por día. Era la paga de un día. La vida entera no le alcanzaría para pagar esa deuda. Y el rey dice: bueno, ya que no puede pagar, véndanle a él, véndanle a su esposa, véndanle a sus hijos, véndanle como esclavos en el mercado de esclavos, para que así se pague la deuda. Era una práctica común en aquellos tiempos. Se vendían a las personas como esclavos.
Es decir, por causa de esta deuda impagable, ellos iban a ser vendidos como esclavos. Esa era la consecuencia de su deuda. Ya que no podía pagar, ya que la deuda creció tanto, entonces la solución paliativa era venderles como esclavos. Decí conmigo así: una deuda impagable. Aquí tenemos a un siervo y su familia a punto de ser vendidos. Y allí el siervo le ruega al rey, le pide paciencia, porque pide tiempo para pagar la deuda. Hermanos, si su deuda era impagable, todo el tiempo del mundo, toda la vida no le alcanzaría para pagar esa deuda. La deuda ya era impagable. Pero aunque era impagable, aunque la deuda se volvió impagable, él aún pensaba que podía pagar lo que debía. Él dijo, él no pidió perdón, él pidió: dame tiempo y te voy a pagar. Él pidió tiempo para pagar su deuda, pero él no había percibido que su deuda ya era impagable. Aquí el rey es movido a misericordia en la historia contada por Jesús y perdona a aquel siervo de una deuda impagable. Estamos hablando en la primera parte de la historia que un rey concede a su siervo el perdón de una deuda que se volvió impagable. Estamos hablando de la esencia del perdón. El perdón pasa a ser la expresión de la bondad y la misericordia de aquel rey. Este siervo ni siquiera pidió perdón, pidió tiempo para pagar su deuda, y aquel rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Entonces el perdón pasó a ser la expresión de la bondad y de la misericordia de aquel rey. El perdón fue ofrecido a quien no merecía, porque no tenía cómo pagar su deuda. El rey ofreció perdón a aquel que no merecía, porque aquel no podía pagar su deuda. El perdón fue ofrecido por un rey superior en favor de un siervo inferior. Era un rey que estaba perdonando a un siervo. Estoy desglosando la historia contada por Jesús. Y Jesús dice: así funciona el reino de los cielos. Yo quiero leer un versículo y quiero traer la aplicación de lo que estoy hablando. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte. La palabra paga es salario, es sueldo. Aquel que pecó, su salario, su sueldo es la muerte. Muerte es separación de la vida, ausencia de vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces muerte es igual a ausencia de Dios. Dios no está presente allí. Dios no está presente en ese corazón, en esa vida. La paga del pecado, el salario del pecado, el sueldo del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amados, vamos a entender esta historia. Nosotros somos aquel siervo de la historia contada por Jesús. Nosotros somos ese siervo que tenía una deuda impagable con el rey, que es Dios. Dios es el gran rey. Nosotros somos inferiores ante sus ojos. Nosotros hemos contraído una deuda impagable. ¿Qué deuda, pastor? La deuda llamada pecado. Nosotros nos apartamos de Dios, hemos pecado, dice la Biblia, y por causa de este pecado nuestra deuda se volvió impagable. Es decir, no importa cuánto puedas hacer o quieras hacer para revertir lo que cometiste, el pecado que hiciste delante de Dios, no hay cómo pagar. Tu vida entera no va a alcanzar para pagar la deuda que has contraído. Si yo dedico mi vida entera a servir a las personas, a ayudar a los pobres, a hacer todos los bienes y la caridad del mundo, eso no va a alcanzarme para pagar la deuda que tengo con Dios. Esa deuda es impagable. Si juntásemos el dinero de todo el mundo, eso no podrá comprar tu salvación, no podrá comprar tu perdón.
Cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto prohibido, ellos percibieron que estaban desnudos, se hicieron hojas de higuera, se cubrieron y dijeron: aquí no pasa nada, nadie necesita ver que estamos desnudos, nadie necesita ver que pecamos. Él pensó que iba a descubrir su desnudez y su vergüenza con algo hecho por sus manos. Es lo que mucha gente hace para calmar su conciencia. Cuando se equivocó, cuando erró, cuando cometió algo en la vida, cuando tuvo un tropiezo, quiere compensar con sus obras, quiere construir una obra para cubrir su dolor, su vergüenza, su desnudez, porque piensa que con lo que hace va a pagar la deuda. Hay gente que piensa que con lo que hace va a pagar esa deuda. Es la misma actitud de aquel siervo que le dijo a su rey: dame un poquito más de tiempo y yo voy a solucionar mi problema, yo te voy a pagar. Es como muchos quieren resolver la vida. Quieren decir: yo sé que me equivoqué, yo sé que metí la pata, yo sé que erré grande, pero yo voy a pagar eso, yo voy a compensar, yo voy a revertir eso. Pero la deuda es impagable, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si todos nosotros hemos pecado, entonces todos nosotros somos deudores. ¿Y existe algún deudor que pueda pagar la cuenta de otro deudor? No. Entonces el perdón, nosotros vimos aquí que un siervo que pensaba que podía pagar fue perdonado por un rey que fue movido a misericordia. Entonces el perdón no es una conquista, el perdón es una herencia. Conquista significa tengo que sudar, tengo que merecer para recibir. El perdón no se recibe como conquista. El perdón no se recibe pensando que yo puedo compensar mis errores y un día Dios me va a perdonar. El perdón se recibe como herencia. Dios es el Rey que disponibilizó el perdón de todos tus pecados, y Él te está diciendo: te doy gratis, te doy de gracia, te doy aunque no lo merezcas, te doy lo que no podías alcanzar con todos tus esfuerzos, te ofrezco el perdón de tus pecados. Ese rey fue movido a misericordia y ofreció de su bondad el perdón. Entonces el perdón es una herencia. Decí conmigo en voz alta así: la herencia se recibe. Los que son hijos, los que son papás entienden eso. Un día, si vos, papás, construiste algo, alcanzaste algo, conquistaste algo, cuando vos dejes la tierra, eso es una herencia para tus hijos. ¿Qué es lo que tu hijo hizo para merecer aquello? Nada, solo ser tu hijo. Por ser tu hijo, ya es heredero de lo que te pertenece hoy. Y el perdón es una herencia. El perdón es una herencia. Ahora entendamos un poquito más de esto. Nosotros somos aquellos siervos que tenían una deuda impagable, esos que debían 178 millones de dólares. Era impagable. Nuestra deuda se volvió impagable. La consecuencia de nuestra deuda era esclavitud. Pero Dios fue misericordioso con nosotros y nos perdonó todas nuestras deudas, todos nuestros pecados. ¿Y cómo fue que Dios perdonó nuestros pecados? Isaías 53, 5 y 6. Fíjense lo que dice allí. Mas Él, habla de Jesús, mas Él, Jesús, fue herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, Él fue castigado y nosotros recibimos paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado en la cruz del Calvario y nosotros recibimos paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense lo que dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos se descarriaron? Todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de algunos de nosotros. Así dice allí. El pecado de
todos nosotros. ¿Por qué o cómo es que Dios te ofrece perdón? Porque Él envió a su Hijo a Jesús a morir en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados. Jesús estuvo clavado 6 horas en la cruz del Calvario. 1 hora, cada hora representaba la vida del hombre, porque el número 6 en la Biblia es el número del hombre. 6 horas clavado en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Al mediodía hubo tinieblas en toda la tierra. Jesús grita de dolor, grita y dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Porque el pecado de toda la raza humana estaba siendo colocada por él, sobre él. Él estaba recibiendo el castigo que vos y yo debíamos recibir. Él estaba recibiendo nuestra culpabilidad, siendo tratado como culpado, como homicida, como pecador, siendo Él santo, para que vos y yo recibiésemos gratuitamente el perdón de nuestros pecados. Es decir, en la cruz Jesús nos estaba ofreciendo el perdón de todos nuestros pecados. En la cruz nos estaba dando una nueva vida, una vida sin culpa, una vida sin condenación. Recuerden de ese siervo, salió feliz por haber sido perdonado de una deuda impagable. ¿Cómo es que vos y yo recibimos ese perdón? Creyendo en Jesús. Un día todos nosotros indefectiblemente vamos a partir de esta tierra. Pero cuando un día partamos de aquí, tu vida no termina allí. Tu vida continúa. Fuiste creado a imagen de Dios y sos eterno. Tu vida no termina aquí. Y lo único que puede darte un acceso a la presencia de Dios, a la vida eterna, es que aceptes que alguien te sustituyó en la cruz, murió en tu lugar, pagó tu deuda, pagó tus pecados, fue tratado en tu lugar como pecador. Si vos crees en tu corazón eso, si vos recibís esa vida, la vida de Jesús, allí la Biblia dice que nosotros, cuando tomamos esa decisión, somos salvos, somos completamente perdonados. O sea, el perdón de tus pecados está disponible porque alguien ya pagó tu deuda. Y yo quiero detenerme aquí en algo muy importante. Muchas veces nosotros como personas vivimos con una culpa muy grande en el corazón. Vivimos con una condenación muy grande por un error que cometimos, por una mala decisión que tomamos. A veces hasta nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y esa culpa solo te aflige, te destruye. Esa culpa solo quita tu sonrisa, te trae problemas de salud. Y Dios no quiere que vos vivas con esa culpa. Dios no quiere que vos vivas con esa condenación. Dios no quiere que vos vivas con esa aflicción y esa agonía. Dios no quiere que pases noches desvelado porque no podés dormir, porque tu cabeza no para, porque pensás: ¿por qué hice eso? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué me metí en eso? Dios no quiere que vivas en esa condenación. Y por eso Él te está diciendo hoy: en la cruz del Calvario mi Hijo murió por ti. Mi Hijo te ofrece el perdón de tus pecados. ¿Qué es lo que debes hacer? Creer y recibir. Si vos crees y recibís ese perdón, tu vida cambia por completo. La Biblia llama eso de nacer de nuevo. Naces de nuevo cuando aceptas la obra de Jesús en tu favor. Pasas a tener una nueva vida. Una nueva vida sin culpa, sin condenación. Porque el que recibe perdón nace de nuevo. El que recibe perdón tiene el poder de vencer al pecado. Jesús se encuentra con una mujer sorprendida en acto de adulterio. Los religiosos de aquella época quisieron condenarla. Dijeron: vamos a apedrearle, porque la ley dice que la mujer que es sorprendida así debe morir apedreada. Hicieron un espectáculo público. No se preocuparon con aquella mujer. No tuvieron ni siquiera ética espiritual. La tiraron allí para tentar a Jesús. Jesús, la palabra dice que esa mujer debe morir condenada. Y Jesús, Él
la famosa y frase célebre de Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice la Biblia que todos acusados por su conciencia salen de aquel lugar, sueltan las piedras y vuelven a casa. Y Jesús se queda solo con la mujer. El único que podía condenarla era él, porque él no tenía pecado. Y el único que podía condenarla le dijo: hija, levántate, ni yo te condeno, yo te perdono. O sea, el único que podía condenarte y condenarme a mí, el único que tenía la condición de tirarnos la piedra, decidió morir en nuestro lugar para darnos el perdón de nuestros pecados. Perdón habla de la bondad de Dios. Jesús le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno, hija, vete y no peques más. ¿Cuándo es que una persona vence al pecado? Cuando entiende el amor de Jesús que ocupó su lugar en la cruz. Hermanos, 1000 veces ya conté. Yo era un joven de 16 años de edad y pensaba encontrar felicidad en los vicios y en las drogas, y hacía porque quería ser feliz. Y pasé por todo aquel proceso en donde la gente descubre que uno es adicto, te apuntan, te juzgan, te critican, te rotulan. Y un día un joven como yo me habló del amor de Jesús y me dijo: Jesús no te condena, Jesús te ama así como sos. Cuando aquello tocó mi corazón, impactó mi vida, yo dije: yo quiero aquel Jesús. Y en este septiembre del 2021 va a ser 20 años que aquel día Jesús alcanzó mi corazón. Y nunca más necesité de aquel vicio para ser feliz. Nunca más. Nunca más necesité complacerme en ello. Porque entendí que cuando entiendo que soy amado en realidad por Jesús, Él me da el poder de vencer al pecado. Ni yo te condeno, vete y no peques más. El que entiende que no es condenado, vive venciendo al pecado. Ahora, si vos te sentís condenado, apuntado, juzgado, la culpa trabaja en tu conciencia. ¿Ya te pasó alguna vez? Vamos a un ejemplo tonto, pero que puede pasar, ¿verdad? Los lunes son los días internacionales de la dieta, ¿verdad? Y de repente vos dijiste: bueno, este lunes comienzo, ¿verdad? Y dijiste: bueno, vamos, un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, no voy a comer más pan, dijiste, ¿verdad? Y conseguiste una semana, 2 semanas, y justo tus amigas, tus compañeras hicieron una merienda de chicas, ¿verdad? Y llena de aquellas medias lunas, ¿verdad? De aquellas facturas ricas. Y dijiste: voy a probar un chiquitito nomás. Y comiste un pedacito. Vos venías de 2 semanas, ¿verdad? Sin comer pan. Comiste un pedacito. Eso, ya que comí una mitad, voy a comer 2, 3, 4, ¿verdad? Esa es la conciencia de culpa. Yo ya traté con muchas personas, con muchos jóvenes, tratar en el sentido de hablar, que me dicen: pastor, cuando yo intenté con mis fuerzas dejar eso, pero cuando no pude, a la segunda semana y caí, vino una condenación sobre mi vida y me dice: bueno, ya que hice esto, voy a hacer bien nomás ya luego. Y se entrega, porque eso es el efecto de la culpa. Pero cuando vos ves a una persona caída, que estropezó, le levantás y le volvés a reiterar cuán valioso es para Dios, vos no la condenás, vos la levantás. Esa persona gana confianza en Cristo para vencer al pecado. Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No debemos cambiar el orden. Nosotros decimos: no vayas a equivocarte y no te voy a más juzgar y condenar. Jesús dijo al revés: yo no te condeno, vete y no peques más. Al revés. Entonces, la primera parte del mensaje tenemos a esta persona que recibe el perdón. Pastor, ¿cuáles son los beneficios si recibo el perdón? Vas a vivir mejor, vas a vivir en paz, vas a dormir tranquilo, vas a tener una vida nueva si vos aceptás el perdón de Dios en tu vida. Si hoy vos le entregas tu vida a Jesucristo, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa lo que
hiciste. No importa si hasta hoy te cuesta perdonarte a vos mismo. No importa cuál haya sido tu pecado. Si vos hoy recibís, entendés que Dios te ama al punto de entregar su Hijo en la cruz para morir por vos. Si hoy decidís aceptarle en tu corazón, esa culpa sale de tu vida. Pasás a vivir en paz, pasás a tener salud en tu cuerpo, pasás a vivir con alegría, porque el perdón tiene ese efecto en tu vida. El rey perdonó al que tenía una deuda impagable. Ok, vamos al segundo punto. El que da perdón. Mira al que está a tu lado y decirle: tenemos que dar perdón. Decirle que se oiga tu voz. Sí, tenemos que dar perdón, decirle, Amados, la historia contada por Jesús tiene una segunda parte. Y en esa segunda parte vemos aquel siervo que fue perdonado de 178 millones de dólares, una deuda impagable para él. Salió de aquel lugar y al ir en el camino encontró a su consiervo, es decir, a alguien igual a él. Él encontró a un consiervo. Él había sido perdonado por el rey, alguien superior a él. Ahora él encuentra a un consiervo, alguien igual a él. Y este consiervo le debía 100 denarios. 100 denarios equivale a 100 días de trabajo. 100 días de trabajo. Alguien que está ahí en contabilidad o rápido, el jornal diario, Tarina, el jornal diario, ¿cuánto está hoy aquí? 82.000 por ahí. El jornal diario, por ahí. Vamos a chutar 80.000 guaraníes. Vamos a redondearle 80.000. Lo que se gana por día basado en el sueldo mínimo, ¿ok? 80.000 guaraníes. Este hombre, este consiervo, le debía a su consiervo 100 denarios, 8 millones de guaraníes. 80.000 por 100, ¿ok? 80.000 por 100. Hice bien mi cuenta, ¿verdad? 8 millones, ¿verdad? ¿Sí? Es importante ahí en medio de los matemáticos también. 8 millones de guaraníes. ¿De cuánto él fue perdonado? 178 millones de dólares. ¿Cuánto él tenía que perdonar? 8 millones de guaraníes. Vamos a entender aquí el misterio de Jesús. Este consiervo le ruega también, le dice: teneme la paciencia y te voy a pagar. Ahora decí conmigo así: deuda pagable. Ok, esa deuda era una deuda pagable. 100 días de trabajo daría para pagar esa deuda. Ese siervo no quiso perdonar a su consiervo, no quiso dar lo que había recibido de gracia. Y su rey se entera de esto, se enoja contra él porque no había aprendido nada acerca del perdón. Aquí yo quiero apretar los cinturones un poquito. Vimos la primera parte: Dios te ofrece perdón gratuitamente. Dios ni evalúa si mereces. Él te da, haciéndole morir a Jesús en tu lugar. Él te dio el perdón de tus pecados. Si vos crees, es tuyo. Si vos recibís, es tuyo. Y Él nos dio el perdón para que nosotros aprendamos a dar también el perdón. Nosotros damos el perdón porque recibimos perdón. Hermanos, nosotros debemos aprender a perdonar sin evaluar si el otro merece que le perdone. Debemos aprender a perdonar por el entendimiento de haber sido perdonados de algo impagable. Aquel siervo acabó de salir de una audiencia con el rey, había sido perdonado de una deuda impagable y le encontró a alguien que le debía poquito delante de lo que él debía antes y no quiso perdonar. No quiso dar y ofrecer lo que él ya había recibido. El perdón se da porque hemos sido perdonados. El perdón se da a quien no merece, como nosotros no lo merecíamos. La falta de perdón destruye, esclaviza, deja a la gente enferma. La falta de perdón. Hay gente que hoy tiene reuma, artritis, artrosis, problemas en los huesos porque no perdona. La mayoría de las enfermedades científicamente hoy están comprobadas
que son psicosomáticas. ¿Qué significa eso? Tienen una directa ligación, un directo contacto con lo que sentís. Quiere decir que padeces y te enfermas a partir de lo que primero sentiste. Si sentiste la ofensa de alguien, alguien te ofendió y guardaste eso en tu corazón, no perdonaste, retuviste esa ofensa, guardaste, ese sentimiento va a comenzar a dañar tu cuerpo. Eso se va a transformar en ira, en odio, en rencor, en amargura. De aquí a poco tu cuerpo comienza a padecer porque decidiste retener la ofensa. Todo eso causa la falta de perdón. Y mientras nosotros estamos con nuestro orgullo en el pecho, diciendo: no le voy a perdonar porque no fui yo el que fallé, no le voy a perdonar porque lo que me hizo no tiene precio, no le voy a perdonar porque me pagó con ingratitud lo que hice, no le voy a perdonar porque yo no merecía eso. Comenzamos a evaluar si el otro merece o no perdón, y nos creemos dignos de retener el perdón porque evaluamos que el otro no merece. ¿Y quién es el que padece? Uno mismo. ¿Quién es el que sufre? Uno mismo. Ese consiervo no quiso perdonar a quien le debía 100 denarios. Ese consiervo no entendió lo que había pasado en su vida, que sin que él lo merezca fue perdonado de todo. ¿Quién era él para no perdonarle a su consiervo? ¿Quién era él para evaluar si su consiervo merecía o no el tiempo para que pague su deuda? Él acababa de ser perdonado de algo impagable. El perdón se vuelve real en tu vida cuando tienes el entendimiento de que fuiste completamente perdonado sin que lo merezcas ni un poquito. Dios trató como un criminal a su hijo en la cruz del Calvario. Castigó a su hijo en vez de castigarte a mí y a vos por nuestros pecados, y Él nos ofrece perdón gratuito para que vivamos sin culpa, sin rencor, sin condenación. Pero Él te dice: así como yo te di, da perdón, ofrece perdón, entrega perdón. Hay gente que por años no habla con su hijo, con su hija, con su papá, con su mamá, con un tío, con una hermana, con un tío, por guardar una ofensa. Hay gente que duerme de espaldas con su esposo y su esposa por guardar una ofensa. Hay gente que dejó de acudir a un lugar por guardar una ofensa, y aquello está destruyendo el corazón de aquel que lo retiene. La falta de perdón es como tomar un veneno y esperar que aquel que me ofendió muera. Yo tomo el veneno y digo: ojalá que él muera, el que me ofendió. Pero soy yo el que estoy tomando el veneno. ¿Quién es el que va a padecer? Yo. La esencia del perdón, amados, es entender que damos perdón porque recibimos perdón. Fíjense lo que dice Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo? De la manera que Cristo perdonó. Otro versículo, Efesios 4:32: antes, sed benignos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea, el modelo de nuestro perdón es Cristo. Él te perdonó sin que vos merezcas. Te voy a escandalizar hoy. Él te perdonó sin que ni siquiera vos te arrepientas. Ya te perdonó. Él ya te perdonó en la cruz del Calvario. No es tu arrepentimiento que compra el perdón. Él ya te perdonó, Él ya pagó un precio. Te hayas o no vos arrepentido, Él ya pagó un precio. Él ya te perdonó. Ese es el modelo de perdón. Yo perdono porque fui perdonado.
Yo anoté aquí algunas frases para que vos entiendas. Si quieres ser feliz un día, vengate. Si quieres ser feliz toda tu vida, perdona. ¿Quieres ser feliz un día? Un día, vengate. Vengate del que te hizo mal. Ese día vas a ser feliz. Ese día te vas a alegrar porque decir, le di su merecido. Después el resto de los días vas a vivir infeliz. Si quieres ser feliz toda tu vida, no solo ese día, perdona. Perdona. Pastor, pero vos no sabés lo que me hizo. Perdona. Pastor, pero lo que se hizo no se hace. Perdona. Perdona. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Decí conmigo así: la honra del hombre, decí conmigo así, es pasar por alto la ofensa. ¿Qué significa eso? Te ofendieron, hace pasar por alto. No tengas en cuenta. No tengas en cuenta. Dijeron algo a tu respecto, no oigas, no escuches, hace pasar por alto. Hacer pasar por alto la ofensa es de sabios, es de inteligentes. Hacer pasar por alto la ofensa, vas a vivir una mejor calidad de vida, vas a vivir más sobre la faz de la tierra, vas a vivir siempre sonriente. No vas a ser un inconstante, un día pirebaí, un día alegre, un día arriba, otro día abajo. Vas a vivir constantemente con una sonrisa. ¿Por qué? Porque no importa el que te ofendió, no importa si te ofendieron, haces pasar por alto. Jesús estaba en la cruz del Calvario, siendo un inocente, tratado como un criminal, y él allí dice: Padre, perdónales, no les tengas en cuenta su pecado, no saben lo que hacen. El que te está ofendiendo no sabe lo que hace. El que te está hiriendo no sabe lo que hace, no sabe. Porque todo lo que se siembra en la carne puede ser cosechado en la carne. Él no sabe. Él no sabe que aquel mal que está maquinando puede volverse contra él. Él no sabe que aquella maldición puede volverse. Él no sabe. Tu deber es hacer pasar por alto. Si vos haces pasar por alto, yo siempre le repito a los que están a mi alrededor, a los que son íntimos, yo le digo: la vida cristiana es simple, nosotros la complicamos. La vida cristiana es simple. Y yo siempre le digo a los que están cerca mío, le digo: perdonen. No te ahogues en un vaso de agua, mi hermano. Decidí perdonar. Decidí soltar. Decidí liberar tu corazón. Decidí decirle chau a esa página de tu vida. Decidí perdonar por una vez, de una vez por todas, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu hermano. Perdonale. Perdonale a aquel que tal vez te tocó y abusó íntima o verbalmente. Perdonale en tu corazón. Perdonale a aquel que te ofendió, a aquel que te dio la espalda. Perdonale. No evalúes más la ofensa. Perdona. Santiago 1, 19 y 20 dice así: por esto, amados míos, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, no te apures para airarte. ¿Por qué? Versículo 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí está diciendo: no te apresures en airarte. Aninde posible. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando vos sos movido por tu ira, nunca vas a hacer la voluntad de Dios. Emondorobeta. Seamos inteligentes, gente. Vos, esposa, percibiste que el esposo amaneció medio pirebaí, o habló como no debía contigo, o medio yargelí. No vaya a enervarte y querer en ese día resolver. Perdona, sé inteligente. Ahí cuando pase todo,
ahí vos vas a venir a hablar, a hacer cuentas, resolver. Porque si vos estás enojado no vas a producir la justicia de Dios, al contrario. ¿Ah? No vas a ser movido por el Espíritu Santo, vas a ser movida por otros espíritus. Perdona, perdona. La mayoría de nuestras equivocaciones acontecen cuando estamos nerviosos, cuando estamos airados. Y en de pochilla, ve, ahí es donde peor cometemos. Decimos lo que no deberíamos decir, hacemos lo que no deberíamos hacer, juzgamos a quien no deberíamos juzgar. Y si vos evalúas, todo es cuando estamos enojados. ¿Eh? Por eso vos estás enojado. En vez de buscar a alguien con quien hablar para chismear, anda y ora a Dios. Porque todos tienen aquel amigo, aquella amiga espiritual que cuando, si vos estás enojado, te va a llevar a la Biblia. Pero todos también tenemos aquel amigo que si queremos murmurar, vamos a encontrar su oído para colocar más leña al fuego, ¿verdad? Y nosotros sabemos a quién acudir. ¿Eh? Algunos son más espirituales. Te voy a contar un poco algo para orar nomás. Como son tan espirituales, ya se expandió para todo, porque todavía sí querían orar. El perdón no es una decisión inmediata. La sanidad es el resultado que se manifiesta después del perdón. Guarda esa frase. El perdón es una decisión inmediata, ya, ahora. La sanidad es el resultado que se manifiesta después del perdón. Muchos dicen: pastor, no siento en perdonar, me sangra el corazón todavía, me duele. Vos tenés que perdonar ya. Y la sanidad de tu corazón va a ser el resultado de tu decisión de perdonar. Te accidentaste, se abrió un pedazo de tu cuerpo, herida. Viene alguien, viene un médico, un enfermero, coloca antiséptico, desinfecciona, te coloca allí un iop, cose, te da un medicamento. Mientras te está tocando la herida, duele, pero allí ya comenzó tu sanidad, cuando comenzó a pasarte el remedio, el antiséptico, el desinfectante. Allí ya comenzaste a ser sano. Solo que un mes después decís: ya no me duele. Pero no significa que un mes allí recién te sanaste. Cuando comenzaron a desinfectarte la herida, en el primer auxilio, ya comenzaste a sanarte. Decidir perdonar, o sea, perdonar es una decisión. Vos decidís, te sigue doliendo, sigue estando abierta la herida, pero ya decidiste perdonar. Significa que ya comenzó tu proceso de sanidad. De aquí a un tiempito vas a ver que ya no duele, vas a ver que ya no molesta, vas a ver que ya no incomoda, porque hiciste los primeros auxilios, decidiste perdonar. Pero la gente hace al revés. Dice: ángane oye hasata shehewi, ya se me va a pasar y ahí voy a perdonar. No siento hoy perdonar. No vas a sentir nunca, mi hermano. Vos tenés que perdonar sin sentir. Perdonar es decidir. Otra cosa y te es lo que sentís, pero vos decidís perdonar. Y tu decisión de perdonar es vista por Dios. Él te honra, te sana, te cura, te restaura, revierte tu cuadro, revierte la situación, sana tu vida. Repetí conmigo así: el perdón es una decisión, la sanidad es un proceso. La sanidad va a llegar. El perdón es entender que la deuda que tenían conmigo ya no existe. Ya no existe. Perdonaste, ya no existe esa deuda. ¿Ah? Ya no existe. Ya no existe esa deuda, hermano. Ya no existe. Vos te vas a le preguntar y le decías: Dios, yo te pido perdón porque soy miserable, pecador, porque en el año 1999 consumí aquello que no debía. Dios te dice: ¿qué me está diciendo? Ella te perdonó. Dice: de tus pecados no me acordaré más. ¿Ah? Con mucho respeto, Dios no tiene memoria de mujer. ¿Ah? Memoria de mujer, es que la mujer es un mujer impresionante, ¿verdad? Se recuerda de todo, mucho más memorioso que el hombre. Solo que hay que saber usar eso. ¿Por qué? Porque a veces en la ofensa es: porque vos luego en el año 8 de mayo de 1945 me hiciste eso, y el 5 de abril de 1957 amaneciste y no me dijiste buen día. Se recuerda de todo. No hay que guardar la ofensa. Perdonaste, olvida, deja a un lado.
perdona. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente: el perdón es vital para tu vida. Y el perdón tiene dos caras. Una es yo recibo y otra es yo doy. Pastor, ¿cómo recibir el perdón de mis pecados? Creyendo en la obra de Jesús y aceptando. Yo recibo, es mío, Padre, gracias. ¿Cómo es que yo doy? Como Dios me dio, sin evaluar. Doy, ofrezco. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que te coloques en pie. Quiero invitar a que los hermanos de la alabanza están por aquí. Pasen. Creo que algunos se fueron a la sala, ¿verdad? Estamos cupo lleno en el templo. Algunos se fueron a la oficina para ver el culto, ¿verdad? Algunos están en la oficina, ¿verdad? Elías, ¿está por ahí? Yo quiero incentivarte en esta mañana a que vos recibas esa historia de Jesús, recibas el perdón de tus pecados y a que vos des el perdón. Hoy mismo, en esta mañana, vamos a hacer un acto, vamos a hacer una oración. Y si vos querés, hoy mismo vos vas a perdonarle a aquel que te ofendió, aquella ofensa que estás guardando en tu corazón, aquella herida que está latente, aquella situación que está allí. Nosotros queremos cantar una canción. Yo quiero pedirte que mientras cantemos, vos cierres tus ojos y vos hables con Dios y decirle: Señor, yo estoy aquí, me trajiste con un motivo. Hoy escuché sobre el perdón. Y decirle así: Espíritu Santo, ayúdame a ver qué es lo que tengo que perdonar, o cuál es el perdón que debo recibir, porque está esa parte también. A veces nosotros somos muy crueles con nosotros y no recibimos el perdón de Dios, y vivimos en esa culpa, vivimos en ese flagelo, vivimos en esa opresión. Y yo quiero invitarte: cierra tus ojos ahí donde estás. Nosotros vamos a cantar una pequeña porción de una música, y mientras yo te pido que vos estés en oración. Dios te trajo aquí con un propósito, y si Él nos habló del perdón es porque es necesario recibir eso, es necesario entender eso. Deseo honrarte a ti con todas mis fuerzas, te amaré. Hay una pasión en mi corazón, y esa pasión eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Aún con tus ojos cerrados, solo a modo de concentración, yo quiero hacerte una invitación en esta mañana. Un día
vos vas a partir de esta tierra, vas a dejar de vivir físicamente, y tu eternidad depende de que tus pecados sean perdonados. Y la única manera en que tus pecados sean perdonados es aceptar que Jesús ocupó tu lugar en la cruz, murió por tus pecados y resucitó. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otro camino, no hay un desvío, no hay un atajo, hay un solo camino al cielo, es Jesús. Solo que Él murió en la cruz y te dice: si vos querés recibir el perdón de tus pecados, aquí estoy. Es una decisión tuya. Y yo quiero hacerte una invitación hoy. Vos que estás aquí en este culto, en esta mañana, y tal vez nunca entregaste tu vida a Jesucristo, tal vez nunca experimentaste el perdón de todos tus pecados, y hoy quieres tomar esa decisión. Hoy quieres decirle: Señor, yo quiero el perdón de mis pecados, yo quiero ser salvo, yo quiero caminar contigo, yo creo que moriste por mí en la cruz. Si vos hoy quieres entregar tu vida a Jesús, yo te hago una invitación a vos y te pido, por favor, si vos querés entregar tu vida a Jesucristo en esta mañana, hacemos una señal con tu mano. Yo quiero orar por vos. Hacemos con una señal con tu mano. Levanta tu mano, yo quiero ver si quieres aceptarle a Jesucristo. Ahí hay una persona, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay otra persona, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué alegría saber. Yo quiero hacer esta oración contigo, y quiero pedirte que vos, principalmente vos que levantaste tu mano, repitas con toda tu fe y con todas tus fuerzas, y la iglesia también conmigo. Repitan conmigo así: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por mis pecados, que resucitó al tercer día y hoy estás vivo, sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy te recibo, hoy te confieso como Señor y único Salvador de mi vida. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me envíes a tu Espíritu Santo para enseñarme a vivir como un hijo de Dios. Decí conmigo: gracias, Señor, por la salvación que tengo en ti. Amén y amén. Vamos a aplaudir a esos valientes. Vamos a aplaudir a esos valientes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vos que hiciste esa oración desde tu corazón, yo quiero comunicarte que todos tus pecados están perdonados. No lo digo yo, no lo dice un hombre, lo dice la Biblia. Para eso murió Jesús. Y quiero incentivarte a que vos tomes en serio el cristianismo, a que camines con Dios, a que busques a Dios todos los días de tu vida. En esta mañana yo quiero terminar haciendo una oración contigo, y esa oración es una oración de perdón. Tal vez vos estás aquí y mientras yo estaba hablando, Dios estaba colocando personas, imágenes, situaciones en tu corazón, en tu mente, de gente que te ofendió, o tal vez de gente a quien ofendiste. Hoy es el día que vas a perdonar. Hoy es el día en que tu corazón va a ser libre de eso. Recordate, es una decisión, no tiene nada que ver con lo que sientas. No tiene nada que ver con lo que sientas. Tal vez sigues sintiendo enojo, tal vez sigues sintiendo ira. No importa, a pesar de ello, hoy puedes perdonarle a esa persona. Y yo quiero hacer una oración contigo. Quiero pedirte que vos repitas. Y va a llegar un momento de la oración en donde vos, para vos mismo, ahí en vos, en donde vos puedas escuchar, no para que yo escuche, vas a decir el nombre de aquella persona, para vos. Yo quiero guiarte a hacer una oración de perdón en esta mañana. Oren conmigo así: Padre Celestial, en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo quiero posicionarme conforme al mensaje que oí. En voz alta, hermanos. Padre Celestial, yo recibo tu perdón, perdón que no merecí, perdón que no conquisté, perdón que me fue dado, y por eso en esta mañana
así como fui perdonado, yo perdono. Decía el nombre de esa persona, decía allí, yo perdono a fulano. Yo declaro en esta mañana que esta persona está libre de toda ofensa, de toda culpa que cometió contra mi vida. Yo le ofrezco el perdón porque yo fui perdonado. Y a partir de hoy, esa persona está sin ninguna deuda conmigo. Señor, declaro libre mi corazón de todo rencor, de todo resentimiento, de todo dolor, porque hoy yo libero perdón y declaro mi corazón restaurado para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Si vos crees en eso, dale un aplauso al Señor. Él estuvo viendo tu corazón. Él estuvo viendo tu corazón. Él estuvo viendo tu vida. Dios te ama. Dios tiene algo maravilloso para vos. Seguile con todo tu corazón. Aplica tu vida a Cristo completamente. Nosotros queremos terminar este culto con una canción, y yo quiero invitarte a que vos, al salir de este lugar, puedas saludar por lo menos a unas 10 personas, ¿sí? Con el distanciamiento social, pero saludarles, ¿sí? Saludar a unas 10 personas. Que la gracia y el favor de Dios esté sobre tu vida. Vos ya sos completamente bendito. Tu semana ya está bendecida. Las obras de tus manos ya están bendecidas. Así que disfruta de lo que te pertenece. Amén, amados. Vamos a cantar una canción y con eso vamos a terminar en esta mañana. Y vos que entregaste tu vida a Jesús hoy, que dijiste yo quiero, hiciste esa oración, nosotros queremos tomar tus datos para enviarte un mensajito en la semana, para animarte, para estar en contacto contigo. Amén. Entonces alguien se va a acercar a vos y va a tomar tus datos para que podamos estar en contacto contigo. Vamos a cantar esta canción y vamos a terminar.